la Navidad. Voy a hablar de la historia de la Navidad y de dónde surge en su tiempo anterior, en los tiempos pasados, en los tiempos cuando todavía no surgía la Navidad, qué estaba pasando. Y voy a tener la base que acaban de leer hace un momento, Isaías 9, del 1 al 7. Esa base es acerca de qué está sucediendo en ese tiempo cuando se da esa profecía. El profeta Isaías fue un hombre que vivió aproximadamente 8 siglos antes de Jesucristo, 800 años, bueno, más bien 700 años antes de Jesucristo. Era un profeta que vivió durante unos días difíciles. Cuando él estaba vivo, cuando él estaba escribiendo esta carta, habían venido los asirios, que eran un pueblo tremendamente malo, déjame decirte por qué. Dice uno de sus escritores que era una máquina despiadada de guerra con crueldad deliberada y que aterraba a sus enemigos. Uno de sus reyes escribe esto: edifiqué una columna cerca de la puerta de la ciudad y desollé, o sea que le quité la piel a todos los principales que se habían sublevado. Cubrí la columna con su piel. Algunos los emparedé, o sea, los puse dentro de un muro y ahí los dejé morir vivos dentro de la columna. Algunos los colgué en maderos de la columna y desmembré a sus oficiales, a los oficiales reales que se habían rebelado. A muchos de sus cautivos los quemé con fuego y a otros los capturé vivos. Cuando los arqueólogos descubrieron estas ruinas de esta tribu que estoy hablando, se llaman los asirios, encontraron en sus paredes muchos escritos, muchas pinturas, porque eran una civilización que no necesariamente ponía escritos, sino ponía figuras, de ellos trayendo esclavos de todas partes del mundo. Y los judíos no fueron la excepción. Había conquistado Samaria y se había llevado a muchos cautivos para tenerlos como esclavos, muchos principales, muchas personas importantes. En ese tiempo es cuando se escribe el profeta Isaías. Antes del capítulo 9 está el capítulo 7. En el capítulo 7, Isaías da una profecía y dice: la doncella o la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dirán de ese niño que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Y después escribe esta profecía del príncipe de paz, del Hijo de Dios. Y vamos a llegar a ese punto. Voy a empezar leyendo versículo por versículo del 1 al 7. La primera parte de ese capítulo dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y dice que la aflicción que estaban pasando ellos, recuerden esa gente malvada que venía y que hacía toda clase de desmanes en su territorio, no iba a estar para siempre. Y esas palabras quizás las podemos entender un poquito nosotros, porque vivimos en tiempos de aflicción. También tenemos tiempos en los que en Latinoamérica, aparte del COVID, de la enfermedad popular de esos tiempos, hay un alto índice de delincuencia, de secuestros, de asesinatos, de drogas. En cualquier país de donde provenimos hay mucha corrupción por causa de las drogas. Y la gente tiene miedo a salir a la calle. Gracias a Dios aquí en Minnesota todavía no llegábamos a eso hasta que vino la pandemia, y ahora tenemos también miedo de salir a la calle, ir a la tienda, ir a la iglesia, ir al gimnasio, ir a donde normalmente a la escuela se cierran las clases, y vivimos en tiempos también de angustia, como el pueblo ahora, como el pueblo en aquel tiempo de Jerusalén, el tiempo de Israel, el tiempo que se está escribiendo el profeta Isaías. Son tiempos difíciles. ¿A qué sigue diciendo eso? Versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mientras los hombres habían perdido la esperanza por causa de la calamidad, que no sabían qué estaba pasando, la misericordia de Dios surge con unas palabras que dicen: no va a durar para siempre esto. En medio de la más profunda oscuridad surge una luz. Estamos en tiempos bien difíciles y estamos pidiendo: Dios, ten misericordia de nosotros. No es por lo que nosotros vayamos a hacer ni hagamos, porque no podemos hacer que cambie el corazón de Dios pagándole dinero.
No puedo decir, yo me voy a empezar a golpear mi cuerpo para que de esa manera Dios cambie y le tuerza el brazo a Dios y lo haga. Es simplemente por su misericordia y debemos clamar a la misericordia de Dios cada día. Y Él tiene una promesa para nosotros también. En el versículo 3 dice, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, pero se gozan cuando reparten despojos. La palabra clave de este versículo, ¿sí?, es que cuando hay palabra de Dios a los hombres surge el gozo. ¿Sí? El gozo es cuando Dios empieza a decirnos cosas a nosotros. Y por eso yo te pido que en tu casa estudies la palabra. Porque puedes escuchar cientos de predicaciones, pero Dios quiere hablarte a ti personalmente. Quiere tratarte y darte una palabra a ti. Y cuando surge esa palabra de Dios para ti, las cosas empiezan a verse diferentes. Y yo por eso te invito realmente que estudies la palabra de Dios. Ese pueblo estaba en tinieblas y no tenía palabra. Pero de repente surge Isaías y empieza a decir esas palabras. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aumentó la gente, pero no aumentaba el gozo. Tenían bebés y decían, qué bueno que tengo un hijo, pero pensando en el futuro de estos hijos que tenían, decían, pues ¿para qué tuve ese hijo? Una mujer un día me dijo aquí en esta iglesia, me dijo, me hubiera gustado tener hijas, tenía puros hijos, ¿sí? Tenía 3 hijos. Dice, si hubiera tenido hijas, lo peor que le puede pasar es que la embarazan y me la regresan a mi casa, es lo que me dijo esa mujer. Pero mis hijos, cuando salen de la calle, tengo miedo de que los vayan a matar. Los 3 eran pandilleros. Los 3 andaban metidos en drogas. Y dice, y no sé cuándo van a regresar, o si van a regresar o no van a regresar. Esa era su idea de esta mujer. ¿Sí? Puedes entonces, aquí estoy, dice el Señor. Les da una palabra diciendo, no importa lo que está pasando, yo estoy aquí. Puedes usar esto, incluyéndome a mí, porque pediste ayuda a Dios, Dios puede empezar a mandarte palabra para que tú puedas empezar a ser diferente. Sigue diciendo el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en los días de Medián. Quebraste el yugo significa libertad. Y la libertad, cuando el predicador predica desde un púlpito, no puede decir que la libertad solamente es espiritual. Son 2 lados de la libertad. La libertad del pecado espiritual, pero la libertad también física. La libertad de estar sujetos a un pueblo extraño y quedar que no puede uno prosperar porque todo lo que uno gana se va a los extraños. Y en aquel tiempo se menciona un hombre aquí, Medián. Medián era una tribu medianita, le llamaban, tribu de árabes, que en el tiempo de Gedeón, el libro de los jueces, Gedeón y toda su tribu, Neftalí, la tribu de por allá por el norte de Israel, ellos sembraban y inmediatamente que iban a cosechar, trataban de cosechar rápido y meterlo en hoyos y meterlo en cuevas, porque los medianitas llegaban como si fueran langostas, lleno la tierra de medianitas, por todos lados había medianitas. Llegaban y todo lo que los israelitas trabajaban para poder sostenerse a sí mismos, llegaban y se llevaban todo. Y los dejaban nada más ahí con un poco. Ese poco lo volvían a sembrar y lo volvían a quitar. Y lo volvían a sembrar y lo volvían a quitar. Eso es lo que pasaba en un yugo, en un tiempo de yugo. Y en algunos tiempos en nuestra vida también podemos estar enfrentando unas situaciones donde lo que ganamos tenemos que pagar a nuestros acreedores, porque le debemos por el carro, por la casa, por la ropa, por todo le debemos y todo lo que ganamos se va para allá. Y puede ser de que a esos opresores también Dios necesita libertarnos, no en el sentido de decir ya no voy a pagar, sino darnos suficiente fuerza para dejar de malgastar y empezar a poder ahorrar quizá. Pero aún no nada más es espiritual, también es físico. En esta situación también estoy comentando otra vez, esta enfermedad es física. ¿Puede un hombre aceptar a Jesucristo el día de hoy y el día de mañana morir por esta enfermedad? Porque seguimos estando sujetos a las leyes de los hombres. Y Dios puede sanarnos, pero
no sé, de alguna manera puede que decida dejarlos morir junto con los demás. Y por eso necesitamos libertad. Necesitamos que Él nos liberte. Versículo 5. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con vestidura revolcada en sangre, pero esto será para quema y combustible para el fuego. La guerra de Dios no es de ejército contra ejército, no es de opresión contra opresión, pero va a ser una guerra santa, una guerra de sacrificio, una guerra donde el hombre tiene que ver, porque empieza a declarar de que Dios está en su corazón y Él puede libertarle. En nuestros días dijo Jesús, pensando que necesitamos esa libertad física y espiritual, les dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y aquí es donde empieza esta idea de todo lo que voy a decir después. ¿Sí? Seguir a Cristo significa aceptar que Jesús nació, aceptar que Jesús está en nosotros. No nada más es para que me salve de las cosas y me haga sentir que ya me voy al cielo. Muchos siguen a Dios porque tienen miedo al infierno, no porque aman a Dios, sino porque no se quieren ir al infierno. Si yo le pregunto a alguien, ¿te quieres ir al infierno? Va a decir, no, yo no me quiero ir al infierno. ¿Qué hago, pastor, para no ir al infierno? Y si le digo, pues haz una declaración de fe y acepta a Cristo, y sí, la hago ahorita mismo, pero su vida no cambia para nada. Esa no es una declaración de fe, eso nada más es un hablar. Una declaración de fe es una persona que cambia. Una persona, como Jesús está diciendo en este momento, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. En el tiempo, eso es parte del estudio que estamos dando, ¿sí? En el tiempo cuando se escriben estas palabras, eso de la idea de tomar la cruz, es que si tú veías en aquel tiempo de Jesús a alguien cargando su cruz, ya sabías para dónde iba. No había opción, no era que Él la hizo, es que alguien le había puesto esa cruz y iba a morir. No iba para ver si le iba bien y lo perdonaban al último momento, iba a morir. Aquella persona que aceptaba seguir el camino de Dios era como tomar su cruz, porque sabía que podía morir. La muerte no era el enemigo ¿cómo se llama? Al que le tenemos miedo. La muerte era la victoria para el cristiano. Nosotros nos preocupamos tanto por no morir. Y pues algunos han estado cerca de la muerte. Creo que yo también me sentí que estaba cerca de la muerte en estos últimos meses cuando estuve también en el hospital. Pero sería lo peor la muerte para el cristiano. Esa mujer que murió se llama Eli, de la iglesia americana. Esa mujer era una mujer fiel, una mujer temerosa de Dios, una mujer que si llegan a venir el miércoles, no les digo que tengan que venir, pero si llegan a venir, van a escuchar que era una mujer increíblemente piadosa en las cosas de Dios. Pero el Señor se la quiso llevar. Y por eso ya vamos a estar enojados con Dios. La muerte no es el enemigo en el sentido de que puede quitarnos la vida, pero no nos quita la salvación. ¿Sí? Versículo 6. Aquí es donde entra ya lo que normalmente leemos en la Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías está hablando de alguien que iba a nacer en aquel tiempo, y seguramente nació en aquel tiempo. Este hijo de la doncella tendrá una luz y dará a luz un hijo. Esa doncella también existía en aquel tiempo, porque las profecías que se dijeron en aquel tiempo se cumplieron en aquel tiempo, pero también tenían un sentido más allá de lo momentáneo, para un sentido completo de lo que podía ser la salvación para el hombre. Esa doncella para ellos fue una jovencita posiblemente, que se casó con alguien y que tuvo un hijo, y ese hijo creció y se hizo varón, y Dios estaba con él. Algunos piensan que podía haber sido un hombre llamado Ezequías.
Ezequías era un rey de Israel, de Jerusalén, que en cierta manera no peleó contra los enemigos, pero Dios le dio gracia y tuvo pactos para que hubiera paz por mucho tiempo. En el tiempo que estuvo vivo, tuvo paz en Israel. Pero hay algo más que eso. Este niño tenía que ser un niño que iba a salvar no nada más al pueblito de Jerusalén o al pueblito de Israel, sino iba a salvar al mundo entero. Ahí es donde esta profecía se vuelve más resonante en nuestros oídos. Si hubiera sido solamente para ese lugar, pues posiblemente se hubiera quedado en una buena historia y hubiera quedado todo. Pero es para todo el mundo. Esa profecía fue para todo el mundo. Esta mujer, esta doncella de la que habló Isaías, que se cumplió en aquel tiempo, también fue una doncella que después, con el nombre de María, pues surgió en la historia y tuvo este pequeño bebé. Y estos nombres que hablan de este pequeño bebé son nombres que caracterizan lo que un judío pensaba que podía ser un niño que podía bendecir a otros. Los judíos tenían la audacia de ponerle nombres que deseaban que sucediera en la vida de sus hijos. Muchos de ellos se llamaban Josué. Josué, que es una palabra similar a Jesús, tiene el mismo sentido. Y Jesús significa Salvador. Entonces, las madres le ponían a sus hijos Josué. Les ponían también Emanuel. Tenían nombres que te hablaban acerca de Dios. Mi nombre mismo, Joel, significa Jehová es Dios. Entonces tenían ellos nombres que completamente tenían la idea de que podían ayudar para que Jesús o Dios o el Señor pudiera hacer algún milagro en su pueblo. Y por eso se le pone este nombre a ese niño tuvo ese nombre. Y algunos piensan que son 7 nombres: admirable, 1, consejero, 2, Dios, 3, fuerte, 4, Padre, 5, eterno, 6 y príncipe de paz, 7 nombres dicen. Algunos dicen, no, son 5, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz, son 5, dicen ellos. Pero en mi caso pienso que son 4 solamente. Es un admirable consejero. Es un Dios fuerte. Es un Padre eterno y es un príncipe de paz. Este niño. Los judíos cuando le ponían un nombre a un niño así, un nombre así tan grande, tan increíble, era porque pensaban que el niño iba a ser un dios. Los faraones ponían nombres así de largos y ellos pensaban literalmente que el niño iba a ser Dios. Los judíos ponían nombres a los niños con la idea de que Dios iba a estar con ese niño, pero ponerle a esta clase de nombre, híjole, se voló la barra. Y o era alguien realmente súper especial o era realmente Dios. Admirable es alguien que quiere uno ver, que lo quiere admirar. Y por eso desde que nació, los ángeles bajaron del cielo queriendo ver a ese niño. Los pastores vinieron corriendo para ver a ese niño, llegaron literalmente corriendo para ver a ese niño. La multitud después, en el tiempo de cuando él predicaba, se amontonaba para poder escuchar lo que decía ese hombre que había nacido de Dios, o que era de Dios. Y nosotros, ¿cuánto no diéramos por escuchar por lo menos un minuto de su sermón de aquellos días? ¿Cuánto no pagaríamos? Si hubiera una máquina de tiempo por ahí, ¿cuánto no pagaríamos por estar en ese lugar, sentarnos ahí al ladito de una piedra y escuchar lo que Jesús estaba diciendo? Híjoles, qué emoción sería una cosa como esa. Lo vamos a lograr cuando estemos en el cielo y podamos estar en su presencia, escuchando sus palabras directamente, sin interpretación, sin nadie que me diga lo que significa, escuchando la voz de Jesús. Es alguien que queremos ver, admirable consejero. Y cuando digo consejero, es que Jesucristo cuando hablaba con autoridad. No hablaba como dice en la Biblia los escribas, que interpretaban lo que otros decían o lo que alguien había dicho antes. Él decía, pues, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, y empezaba a hablar con autoridad. Pero yo les digo, si encuentra todas esas palabras, pero yo les digo, Jesús estaba hablando con autoridad porque era un consejero. ¿Quieres saber lo que Dios quería decirnos a nosotros? Escucha sus palabras directamente. En algunas Biblias, que no muchos tienen ya, porque ya la mayoría usa su iPhone para poder ver la Biblia, pero en muchas Biblias
Las palabras que están en rojito son las palabras de Jesús. Ve esas palabras. Fíjate que Dios dice ahí. Él es un admirable consejero. Él es Dios fuerte. Y esta palabra de Dios fuerte es Dios porque con sus milagros, con lo que Él hizo, parece que Él es, o es seguro que Él es, con un poder absoluto, que tenía poder sobre la naturaleza, paraba las tormentas, podía tener poder sobre las cosas materiales, sobre el agua, podía caminar sobre el agua, tenía poder absoluto. Pero dice en la Biblia, en Filipenses también, que se lo quitó a sí mismo, como que se anodó, como que se cerró, puso una venda en los ojos, como que se amarró las manos, como que Él mismo decidió hacerse un hombre y vivir entre nosotros. Él era Dios fuerte, Dios poderoso, Dios todopoderoso. Y lo explica un poco más cuando dice Padre eterno. Él, ¿cómo es el Padre y el Hijo a la vez? Jesucristo mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso se lo dijo a Tomás. Tomás le pregunta: oye Señor, mira, ya quiero creer en ti, ya estoy a punto de creer en ti, nada más muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahí está dando uno de los misterios que nosotros tenemos como congregación, de que Jesucristo también es el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Tres personas, pero en uno solo. Él es un solo Dios. No tenemos tres dioses y menos cuatro. En esos tiempos se recuerda mucho a María Virgen. Y tristemente mis paisanos mexicanos, ¿sí?, muchos de ellos dicen: pues yo no soy muy religioso, pero sí soy guadalupano. ¿Sí? Y Guadalupe para ellos es casi la cuarta persona de la Trinidad. Y puede ofender a cualquier persona, pero no a Guadalupe, dicen. Se ponen una figura y se la pintan, o se cuelgan algo en el cuello y dicen: no me toquen a Guadalupe. ¿Sí? Y nada más hay un solo Dios. Y no son cuatro personas, son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo es el Padre y a la misma vez no es el Padre, es y no es. Algunos lo han dicho como que es un triángulo, y dice: el Hijo es el Padre, el Hijo es el Espíritu Santo es el Hijo. Y por un centro dice: el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es un misterio, pero hay un solo Dios, uno solo, no tres. Y Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y príncipe de paz. Esa palabra de príncipe de paz es el que necesitamos ahora. El que en aquel tiempo ellos necesitaron. Cuando anunciaron los ángeles que iban a ser el Cristo, el Jesús, el niño, el bebé que estábamos esperando, le dice a la gente: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, paz en la tierra. Y Él vino a traernos paz. Una paz que no se puede entender con naturaleza propia, con nuestra propia mentalidad, no se puede entender, porque no es en base a las circunstancias. Si algunos están enfermos, como yo estuve enfermo, como algunos de ustedes han estado enfermos, uno piensa que ya se va a morir. Y si el Señor está contigo, aún en esos tiempos tan difíciles, tú tienes paz en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no tienes paz en tu corazón, hasta un callo que te duela, ya estás maldiciendo porque no hay paz contigo. Lo mismo en economía. Algunos momentos puede ser que no tengas nada. Puede ser que, en mi caso, un tiempecito por ahí cuando predicaba en la sierra, puros frijoles y tortillas y un poco de chile. Esa era mi dieta por un tiempecito que estuve en la Sierra de México. Y yo me sentía en paz. No ambicionaba que me dieran un pedazo de pollo entero, que una vez también andaba predicando en una carpa, donde iban de pueblo en pueblo. Llegaron a este pueblo, los acompañé, me hice amigo de ellos. Fueron a otro pueblo
fui para allá a ese pueblo y viví con ellos por unas 2 o 3 semanas. Íbamos de casa en casa predicando. Llegamos a una casa, nos abren unas personas amables. Y les ustedes son los de la carpa, ¿verdad? Sí, andan predicando el evangelio, ¿verdad? Sí, déjame que tengo algo para ti. Y saco un pollo, escoge el más grande y me lo da. ¿Sí? Era una como granja de pollos. Y como era una granja de pollos, tenían para pelarlo. Dice, ¿quieres que te lo mate de una vez y le quite las plumas? Sí, por favor. Y ya lo mataron y le quitaron las plumas. Ya me dieron un buen ponche del pollo ese que me estaban dando. Yo dije, pero por lo menos que me toque una pierna. Llegamos a la carpa y dijeron, todos se pusieron contentos. Nada más que no esperaba yo que lo metieran en la olla del caldo, que lo deshicieran todito y que no me tocara sopa de pollo. No me tocó ni una piernita tan siquiera. Y aún así estábamos contentos los que estábamos ahí. No es que comas más, no es que no tengas para el mañana, porque tienes paz en tu corazón cuando Dios está contigo. Porque sabes que dice en su palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuánto dicen amén? Dios realmente está con nosotros. Cuando pensamos en estas palabras, ¿quién es el Cristo que nació? Es que Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros. Tenemos paz ahora. El hombre que está en Dios está confiado. No temerá lo que le pueda hacer el hombre. Porque el hombre nomás lo más que puede hacer es quitarte la vida. Dice la Biblia, teman al que roba tu alma. Es decir, teman a aquel que quiere robar tu alma, aquel que quiere robar la paz que tú tienes. Aquel que quiere robar lo que Dios ha dado con tanta bendición sobre ti. Y teman a esa persona. Lo dilatado de su imperio, versículo 7, y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, lo dilatado de su imperio. Y hay un montón de versículos en la Biblia donde se hace referencia de que este niño iba a ser diferente a todos los demás. Este solamente es uno de ellos. ¿Por qué decimos que Jesús era el Mesías, ese que hablaba aquí en este pasaje de Isaías? Porque estaba lleno de menciones en la Biblia acerca de que iba a haber alguien que iba a salvar al hombre de sus pecados, pero también libertarlo de su esclavitud mental de las cosas. En Génesis, por ejemplo, hace una promesa y le dice a la mujer, el hijo tuyo va a pisar la serpiente. En Isaías 7 también le dice, a una joven dará a luz un hijo. En Isaías 9:6 dice, a Jesucristo vendrá como un niño y se describe a Jesús como con varios nombres. En Miqueas dice la Biblia que iban a nacer en Belén, Efrata, Belén de Judea. Había 2 Belenes, el Belén del sur. Abraham le dijo que de su descendencia bendeciría la tierra y Jesús es descendiente de Abraham. A Jacobo le dijo que a su nieto, porque tuvo 12 hijos, de sus hijos, de sus 12 hijos, uno de ellos iba Judá, de la tribu de Judá iba a nacer el Cristo. A Jacobo, a Moisés le dijo, Moisés dijo más bien que el que iba a venir iba a tener autoridad profética. Dice, yo les mandaré todo lo que yo le mande y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. A David también le dijo Dios que de su descendencia iba a surgir ese niño. A Jeremías le dijo, una cosa interesante, Jeremías 31:15, Dios le dijo que también cuando él naciera, los otros niños iban a morir, en cierta manera. Y Herodes, aunque no creía en Dios, cumplió una de esas profecías. Herodes, cuando se da cuenta de que los magos nada más fueron y se fueron por otro lado, no regresaron a decirle nada, él manda a matar a todos los niños menores de 12 años. En el nacimiento de Jesús se cumplieron un montón de profecías. No podía alguien cumplir tantas profecías si no era algo divino. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo a través de Jesús. ¿Qué hacemos con todo esto? Es para nosotros y es para nosotros. Pero quiero ponerles una carga a ustedes también. Vayan a su casa y cuéntenle a los que no conocen de esto.
Esa anunciación de que Jesús nació, que los ángeles, los pastores, los magos y toda esta historia no puede quedarse nada más en estas paredes. Tiene que seguir proclamándose en todas las naciones. Algunas cosas prácticas. Aquí lo que debes decir es, primero, cuando hables de estas historias, dile también tu propia historia a la gente. Tu propia historia tiene autoridad. Dile cómo te transformó el Señor, cómo te cambió el Señor. No le cuentes algo de YouTube. Yo vi que allá un brujo. No le cuentes nada de eso. Cuando vayas a hablarle a alguien, háblale de tu propia historia. Dile cómo estabas antes. Dile cómo te cambió el Señor y cómo eres ahora. Otra cosa que debes hacer, ¿sí? ¿Por qué debes de contar esta historia? Bueno, porque esa historia es un regalo, el más grande regalo de todos que cualquiera de nosotros podemos recibir. ¿Cuál es el regalo más grande que tú hayas recibido? ¿Alguna vez a lo mejor alguien te regaló un carro y es así como muy grandote? ¿Sí? Y dices, ay, alguien me regaló un carro increíble, no, eso no pasa. Pero aún más que un carro, más que una casa, más que una familia, más que hijos, es el regalo de que Dios está contigo. Y ese regalo te dijo alguien que te lo regaló, espero que te haya dicho el que te lo regaló, no es solo para ti, es para compartirlo con otros. Y ve a tu casa y díselo a otros. Dile a otros de este Dios que tú conoces. Algunos dicen, oye pastor, pero es que mira, tú no conoces a la gente de mi casa, son de lo peor, ¿sí? No podía contárselo ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mis hermanas. Yo sé entonces que hay familias bien difíciles, pero esas familias difíciles también necesitan conocer de Dios, porque un día tú fuiste difícil. ¿Cuánto tiempo duraste tú para que tú vinieras a los pies de Cristo? ¿Cuántas lágrimas no sacaste a tus papás si es que tus papás creían en Dios y tú no? Yo le saqué varias a mi mamá. Yo le batallé mucho a mi mamá para que yo pudiera empezar el camino de Dios. Hasta los 18 años me convertí al Señor. Entonces, toda mi adolescencia fui un rebelde. ¿Sí? Y Dios tuvo compasión de mí. Entonces, Dios puede hacerlo. Cuando vayas a tu casa también, ¿sí? No trates de predicarles cuando están haciendo una fiesta. Porque cuando están en una fiesta, todos van a querer hacer ruido y no te van a escuchar. Y si es que tú llegas a tener la palabra, se van a burlar de ti. ¿Es verdad o no es verdad? Tómalo uno por uno a las personas que quieres hablarles. Pero antes de hablarles de Dios, habla con Dios. Antes de hablarles de Dios, habla con Dios. Ponle en tu oración las peticiones de que tú quieres que este amigo o esa amiga o esa persona que tú conoces cambie su corazón. Y ya cuando el Señor te dé la luz verde, ve y apártalo. Dile, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Y sepáralo del resto del grupo. Si es que es en ese momento, si no, espera el momento adecuado. Y dile, oye, te quiero contar algo. Y cuéntale tu testimonio. Si te pones a hablar acerca de doctrinas, mira, el infierno y el cielo y la predestinación y la salvación y no te van a escuchar nada. Cuando le hables a alguien, háblale de lo que Dios ha hecho contigo. Y eso no lo va a poder negar. Puede negar que la Biblia es la palabra de Dios. Puede negar de que Dios, cristianos, católicos, pueden negar todo lo que quieran negar, pero no puede negar de que tu vida ha sido cambiada por alguien superior a ti. Y que tu vida es diferente. Eso no lo pueden negar porque lo pueden ver. Y háblales de este Dios. Ahí el pasaje en la Biblia, con eso ya termino ahora sí. Pueden tomar un grupo de alabanza en su lugar. Hay la historia de la Biblia de un hombre que estaba lleno de demonios. Le llamaba en Marcos 5 el endemoniado gadareno. De allá de aquel lugar de Neftalí, de allá del norte de Galilea,
por ahí vivía ese hombre. Jesús llega a ese lugar. Ese hombre le dice: ¿qué tienes contra mí? Jesús, Mesías, o le dice algo de Dios, y ¿qué tienes contra mí? No ha llegado mi hora. Y le dice: endurece y sal de ahí. Y salen, como dicen ahí, muchos, legión, como 400 mínimo, salen de él y se van en los cuerpos, y los cuerpos se desempeñan. ¿Sí? Y el hombre, después de libre, le dice: maestro, yo quiero seguir de donde quiera que tú vayas, yo voy a hacer uña y mugre contigo, yo voy a seguirte, yo quiero ser uno de tus discípulos, yo quiero estar contigo. Y Jesús le dice: no me tienes que seguir, ve a tu casa y di a los demás lo que he hecho contigo. Y me imagino yo el hombre regresando a su casa, y la mamá, porque ¿quién es? Dice: soy yo. Y puede decir un nombre más: Juan. ¿Sí? Juan, mi hijo es loco, no puede ser. Si no te quiero aquí, tú destruyes todo, no te puedo tener en paz, te entra una maldad y rompes las cadenas, nos te amarramos y no puedo tener aquí. Dice: mamá, he cambiado, ya no soy el mismo. Y los amigos: ¿ya viste quién llegó? Juan el loco. Y todos a lo mejor burlándose o yendo a ver que diera otro show, y en lugar de eso le dice: yo he cambiado, porque alguien me cambió. Y eso es lo que debes de hacer tú también. Decirle que ese príncipe de paz, que ese Padre eterno, que ese Dios, Padre todopoderoso, Él está contigo ahora porque te ha cambiado. No puedes predicar si Dios no te ha cambiado, pero si te ha cambiado, no puedes quedarte callado. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, que este niño que nació, que nos dio libertad, ahora dé libertad a mis hermanos para que puedan transmitir la palabra a otros. Señor, de nada sirve que hayas nacido si no nos quedamos callados, si no decimos a la gente de que tú eres el único que puede hacer este milagro de la paz en nuestros corazones. Señor, no vamos a presumirles a otros de que somos mejores que ellos, porque nos volveríamos fariseos. Vamos a decirles que Dios tuvo misericordia de nosotros, aunque no lo merecíamos. Así como ese pueblo de Israel no la merecía, pero aún así tú trajiste luz en medio de las tinieblas. Así en medio de nuestra vida tú trajiste luz para que nosotros pudiéramos seguir leyendo a ti. Señor, que en esta hora tengamos el propósito de donde quiera que vayamos, hablemos con otros de lo que tú puedes hacer. Llénanos de tu autoridad y poder, Señor. No para hacer más ruido, no para sentirnos más que los demás, sino para predicar tu palabra a aquel que no te ha escuchado. Estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Grupo de alabanza. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar este servicio cantando y adorando al Señor. Thank you.
contigo